Mozambique. Geografía e historia del pueblo de Mozambique. Geografía. Mozambique, oficialmente la República de Mozambique, es un país situado en la costa sureste de África. Hace frontera con Suazilandia hacia el sur, África del Sur al suroeste, Zimbabue al oeste, Zambia y Malawi al noroeste, Tanzania al norte y el Océano Índico al este. Está separado de Madagascar por el Canal de Mozambique al este. La capital y ciudad más grande es Maputo, conocido como Lourenço Marques, antes de la independencia, con una superficie de 801.590 kilómetros cuadrados y tiene una población de 24.692.144 habitantes, estimación del censo del 2014. Se obtuvo la independencia el 25 de junio de 1975. El país está bañado por 5 ríos principales y varios ríos pequeños. El más grande y más importante es el Zambeze. Mozambique se divide en 10 provincias y una ciudad capital con el estado provincial. Las provincias se subdividen en 129 distritos. Los distritos se dividen en 405 puestos administrativos y luego en municipios, el nivel geográfico más bajo de la administración central del estado. Las principales ciudades son Maputo, Beira, Nampula, Tete, Quelimane, Chimoio, Pemba, Inhambane, Xai-Xai y Lisinga. El país fue nombrado Mozambique por los portugueses después de la isla de Mozambique, derivadas de Musa al Grande o Mosa al Bique o Musa ben Biki, el comerciante árabe que visitó por primera vez la isla y más tarde vivió allí. La isla-ciudad era la capital de la colonia portuguesa hasta 1898, cuando se trasladó al sur de Lourenço Marques, hoy Maputo. Economía. Mozambique es uno de los países más pobres y subdesarrollados del mundo. Mozambique es miembro de la Comunidad de Desarrollo del África Meridional, SADC. El Protocolo de Libre Comercio de la SADC tiene como objetivo hacer de la región de África Meridional más competitiva mediante la eliminación de los aranceles y otras barreras comerciales. Un estudio conjunto de donantes, gobiernos, a principios de 2007, y el Banco Mundial dijo: Mozambique se considera generalmente una historia de éxito de la ayuda por parte de gobiernos donantes. El FMI, a principios de 2007, dijo: Mozambique es un caso de éxito en el África subsahariana. Sin embargo, a pesar de este aparente éxito, tanto el Banco Mundial como la UNICEF utilizan la palabra paradoja para describir el aumento de la desnutrición crónica infantil para afrontar el crecimiento del PIB. En una encuesta del 2006, 3/4 partes de los mozambiqueños dijo que en los últimos 5 años su posición económica se había mantenido igual o había empeorado. El reasentamiento de los refugiados de la guerra civil y la reforma económica exitosa han llevado a una alta tasa de crecimiento. El país disfrutó de una notable recuperación, alcanzando una tasa promedio anual de crecimiento económico del 8% entre 1996 y 2006 y entre el 6,7% entre 2006 hasta 2011. La rápida expansión en el futuro dependía de varios proyectos importantes de inversión extranjera, continuación de la reforma económica y la reactivación de los sectores de la agricultura, el transporte y el turismo. En 2013 fue contratado el 80% de la población en la agricultura, la mayoría de los cuales se dedicaban a la agricultura de subsistencia a pequeña escala que todavía sufrían de una infraestructura inadecuada, redes comerciales y de inversión. Sin embargo, en 2012, más del 90% de las tierras cultivables de Mozambique todavía estaban sin cultivar. En 2013, un artículo de la BBC informó de que a partir del 2009 los portugueses habían estado volviendo a Mozambique a causa del crecimiento de la economía en Mozambique y de la mala situación económica en Portugal.
La economía de Mozambique se ha visto sacudida por una serie de escándalos de corrupción. En julio de 2011, el gobierno propuso nuevas leyes contra la corrupción para tipificar como delito la malversación, tráfico de influencias y la corrupción, a raíz de los numerosos casos de robo de dinero público. Recursos naturales. La industria minera de Mozambique juega un papel importante en la producción mundial de aluminio, berilio y tantalio. Otras operaciones importantes a nivel nacional de procesamiento de minerales incluyen el cemento y el gas natural. Mozambique está dotado de recursos naturales, ricos y extensos. La economía del país se basa principalmente en la agricultura, pero la industria, principalmente alimentos y bebidas, fabricación de productos químicos, aluminio y producción de petróleo están creciendo. Turismo. A pesar de sus activos turísticos y su cercanía de Sudáfrica, uno de los principales destinos turísticos del mundo, Mozambique tiene el más bajo número de turistas que todos sus vecinos excepto Malawi. El turismo era una industria muy rentable en el periodo anterior a la independencia. Rhodesianos y sudafricanos visitaron Beira y las playas del sur de Mozambique. El Parque Nacional de Gorongosa, a medio camino entre Zimbabue y Beira, era una gran atracción turística. El sector turístico del país también está creciendo. Sudáfrica es el principal socio comercial de Mozambique y fuente de inversión extranjera directa. Portugal, Brasil, España y Bélgica también se encuentran entre los más importantes socios económicos del país. A finales de la década de 1990, el turismo fue el sector de la economía de crecimiento más rápido de Mozambique. En 2005, la industria turística creció un 37% y supuso el crecimiento de la tasa de la industria turística más rápida del mundo. La industria atrae más inversión extranjera que cualquier otro sector de la economía del país. Muchos operadores turísticos suministran su propia energía eléctrica. El acceso aéreo es limitado, con solo una conexión a Portugal. Hay distintos servicios regionales a Dar es Salaam, Harare, Johannesburg y Nairobi. El precio de los vuelos es caro. El transporte aéreo nacional es muy limitado. Las regulaciones de visado del país causan problemas para la industria turística, ya que muchos otros países cercanos, como Mauricio, Seychelles y las Maldivas, no disponen de los ciudadanos, no imponen a los ciudadanos de la Unión Europea a tener visas. El gobierno espera que las actividades recreativas y reservas naturales del país se convertirán en una importante atracción turística, a pesar de las numerosas actividades recreativas. Siendo diezmados durante las guerras, hay un crecimiento positivo en muchos de los parques de la nación, especialmente la Reserva Especial de Maputo y parques Gorongosa. El país cuenta con 4 lagos notables: Lago Nyasa o Malawi, Lago Chiuta, Lago de Cahora y el Lago Sirua, todos en el norte. Unidad monetaria. La moneda oficial es el nuevo metical, a partir de octubre de 2015. Un dólar americano es equivalente a 40 nuevos meticales. Los dólares americanos, el rand sudafricano y recientemente el euro también son ampliamente aceptados y utilizados en las transacciones comerciales. Historia. Entre el I y el V siglo después de Cristo, los pueblos de habla bantú emigraron hacia el norte y al oeste. Suajili y más tarde el árabe establecieron puertos comerciales a lo largo de las costas hasta la llegada de los europeos. El área fue explorada por Vasco de Gama en 1498 y colonizada por Portugal desde 1505. El viaje de Vasco de Gama por el Cabo de Buena Esperanza en 1498 marcó la entrada de los portugueses en el comercio, la política y la sociedad de la región. Los portugueses ganaron el control de la isla de Mozambique y la ciudad portuaria de Sofala en el siglo XVI, y por la década de 1530 pequeños grupos de comerciantes portugueses y buscadores de oro penetraron en las regiones del interior, donde instalaron guarniciones y puestos comerciales
en el Sena, y Tete, en el río Zambezi, y trató de hacerse con el control exclusivo sobre el comercio del oro. Los portugueses intentaron legitimar y consolidar sus posiciones de negocio y asentamiento a través de la creación de concesiones de tierras vinculadas a la liquidación y administración portuguesa, mientras que las concesiones de tierra fueron desarrolladas originalmente para ser celebradas por los portugueses a través de los matrimonios mixtos, se convirtieron en centros de la India portuguesa o africanos defendidos por grandes ejércitos de esclavos africanos, conocidos como chikunda. Históricamente, en Mozambique había esclavitud. Los seres humanos fueron comprados y vendidos por los jefes de las tribus africanas, los comerciantes musulmanes árabes y los comerciantes europeos portugueses, y por otros también. Muchos esclavos de Mozambique han sido facilitados por los jefes tribales que asaltaron tribus en guerra y vendieron a sus cautivos a los praceiros. Después de más de 4 siglos de dominio portugués, Mozambique obtuvo su independencia el 25 de junio de 1975, convirtiéndose en la República de Mozambique. Después de solo 2 años de la independencia, el país cayó en una intensa y prolongada guerra civil que duró desde 1977 a 1992. En 1994, Mozambique celebró sus primeras elecciones multipartidistas y se ha mantenido una república presidencial relativamente estable. Grupos étnicos. En 1998, el 99,66% de la población estaba formada por grupos tribales indígenas, incluyendo el Shangaan, Kokue, Manica, Sena y Makua. En total, hay 10 grandes grupos étnicos. El más grande es el grupo Makua-Lomue, que se asentó al norte de Zambezi, lo que representa alrededor del 37% de la población total. El Yao, Ayawa, viven en la provincia de Niassa. El Makonde viven principalmente a lo largo del río Rovuma. Otros grupos del norte son el Guni, que también viven en el extremo sur, y el Marabi. Al sur del Zambezi, el grupo principal es el Tsonga, que han ocupado un lugar destacado como trabajadores de las minas de Mozambique en África del Sur. El Chopi son gente de la costa de la provincia de Inhambane. En Zona o Karanga habitan en la región central. También hay grupos minoritarios que viven en Mozambique en la década de 1990, euroafricanos, europeos e indios. Idiomas. La única lengua oficial de Mozambique es el portugués, que se habla en su mayoría como segunda lengua por alrededor de la mitad de la población. Lenguas nativas comunes incluyen Swahili, Makua y Sena. La población del país se compone mayoritariamente de pueblo bantú. Cultura. La música de Mozambique puede servir para muchos propósitos que van desde la expresión religiosa a las ceremonias tradicionales. Los instrumentos musicales son generalmente hechos a mano. Algunos de los instrumentos utilizados en la expresión musical de Mozambique incluyen tambores de madera y piel de animal. El lupembe, un instrumento de viento de madera hecha de cuernos de animales o de madera, y la marimba, que es una especie de xilófono originaria de Mozambique y de otras partes de África. Los makondés son reconocidos por su talla de madera y máscaras elaboradas. Hay 2 tipos diferentes de tallas de madera. Setani, espíritus malignos, que se tallan en su mayoría en ébano pesado, alto, elegante y curvo, con símbolos y rostros no representativos. El ujamá o tallas de tipo tótem, que ilustran rostros realistas de personas y varias figuras. Esculturas tesis se refieren generalmente como árboles genealógicos, ya que cuentan historias de muchas generaciones. Mozambique fue gobernada por Portugal y comparte con dicho país el idioma principal común y su religión principal, catolicismo, pero ya que la mayoría de las personas son bantúes, la mayor parte de la cultura es nativa y de los bantúes que viven en zonas urbanas con un poco de influencia portuguesa.
La cultura mozambiqueña influye en la cultura portuguesa. La música mozambiqueña, las películas, la comida y las tradiciones son ahora idénticas al estilo de vida cotidiana de Portugal. Clima. Mozambique tiene un clima tropical con dos estaciones, una estación lluviosa de octubre a marzo y una estación seca de abril a septiembre. Las condiciones climáticas, sin embargo, varían en función de la altitud. La lluvia es pesada a lo largo de la costa y disminuye en el norte y el sur. La precipitación anual varía significativamente dependiendo de la región. Los ciclones son frecuentes durante la estación húmeda. La temperatura media oscila de 13 a 24 grados centígrados en julio y 22 a 31 grados centígrados en febrero. Religión de Mozambique. La religión más practicada de Mozambique es el cristianismo. Otras minorías significativas son el Islam y las religiones tradicionales africanas. La bandera. Se adoptó la bandera de Mozambique el 1 de mayo de 1983. Incluye la imagen de un AK-47 con una bayoneta unida al cañón y es la única bandera nacional en el mundo que ofrece un rifle tan moderno. El verde simboliza las riquezas de la tierra. Las rayas blancas simbolizan paz. El negro representa el continente africano. El amarillo simboliza los minerales del país y el rojo representa la lucha por la independencia. El rifle es sinónimo de defensa y vigilancia. El libro abierto simboliza la importancia de la educación. La azada representa la agricultura del país y la estrella simboliza el marxismo y el internacionalismo.